Buenos días chicos, el día de hoy continuamos con aparato digestivo, específicamente veremos la parte de conducto alimentario. Esta es la continuación de la cavidad bucal, es el sitio donde se llevan a cabo los procesos de digestión, absorción y excreción de sustancias. El conducto alimentario tiene aproximadamente una longitud de 9 metros y se subdivide en esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Esta tiene una estructura morfológica general en la que puede presentar ciertas variaciones dependiendo del segmento y de la función específica que se lleva a cabo en el mismo. Pero de manera general, todo el conducto alimentario está constituido por 4 capas, desde la más superficial a la más interna, serosa, muscular, submucosa y mucosa. Como vemos en la imagen, la mucosa sería la capa que se encuentra en contacto con la luz intestinal, con la luz del conducto alimentario, por donde pasan los alimentos. Aquí tenemos una imagen histológica igualmente donde podemos diferenciar estas 4 capas. Tenemos la túnica mucosa que vemos la más superficial en la parte de arriba de la imagen, constituida por epitelio, lámina propia y unas cuantas fibras dispersas musculares. Seguida esta, la túnica submucosa, que como vemos es abundante tejido conjuntivo, lo distinguimos por el modo de tinción, por el número de células escaso, eso ya lo sabemos, seguido de la túnica muscular, con fibras longitudinales y circulares, por eso se distinguen como 2 capas. Y por último, la más superficial, la túnica adventicia, que igualmente como podemos ver es un tejido conjuntivo. Entonces acá vemos perfectamente cómo todos estos tejidos básicos que hemos estado estudiando se conectan, se relacionan, se unen para dar lugar a la formación de órganos. Bien, acá tenemos una imagen un poco más clara, por así decir, un dibujito en el que podemos distinguir ya un poco las células, epitelios, incluso ahí podemos ver vasos sanguíneos, etc. Iniciamos entonces hablando un poco sobre la capa más interna del conducto alimentario, la mucosa. Esta es la capa que se encuentra en contacto con los alimentos, como ya dijimos, es decir, con la luz intestinal, y está constituida por epitelio, lámina propia y una capa de fibras musculares que se conoce como muscular de la mucosa. La submucosa está conformada por tejido conjuntivo denso y regular. Esta capa no contiene glándulas excepto en el esófago y el duodeno. Solo en esas porciones del conducto alimentario podemos encontrar la presencia de glándulas en esta capa. El resto de las glándulas se encuentran en la lámina propia de la mucosa que vimos anteriormente. Además de eso, la capa submucosa tiene muchos vasos sanguíneos, linfáticos y en esta se encuentra posicionado el plexo submucoso de Meissner del sistema entérico. La capa muscular externa es la capa que se encarga de la actividad peristáltica. Está formada por una capa longitudinal externa y una capa circular interna. En este nivel, en esta porción, podemos encontrar las células intersticiales de Cajal que sirven como marcapasos para promover el peristaltismo y el plexo mientérico de Auerbach. Y por último, la serosa o adventicia es una capa la más externa que está constituida por tejido conjuntivo y puede o no estar rodeada por epitelio plano. Cuando está rodeada por un epitelio plano, como vemos en la imagen, ese mesotelio, se conoce como serosa y se encuentra en órganos intraperitoneales. Pero cuando no se encuentra rodeada por ese mesotelio y es simplemente y únicamente tejido conjuntivo, se conoce como adventicia y se encuentra en órganos retroperitoneales. Iniciamos entonces estudiando las características específicas de cada una de estas capas de acuerdo a la porción del conducto alimentario. Empezamos con el esófago,
Este es un tubo muscular de aproximadamente 25 centímetros que transporta el bolo alimenticio. Ahí tenemos la mucosa del esófago, es decir, la capa más interna de las 4 que hemos dicho que componen todo el conducto alimentario. Está constituida por un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. La lámina propia de la mucosa del esófago alberga las glándulas cardiales esofágicas muy cerca de la faringe y del estómago. Además, se encuentran abundantes folículos linfoides. Estas glándulas cardiales esofágicas producen una secreción mucosa que reviste el esófago lubricándolo para protegerlo durante el descenso del bolo alimenticio. Y por último, la muscular de la mucosa, que se encuentra constituido principalmente por fibras longitudinales. Ahí tenemos una imagen histológica donde podemos distinguir, miren, el epitelio, se ve la capa más superficial de las células planas, ¿verdad? Luego dijimos que pueden ser poliédricas o lo que sea, pero cuando es un tejido estratificado, un epitelio estratificado, el nombre de plano, cúbico, etcétera, dijimos que lo iba a dar la capa más superficial. Ahí tenemos la lámina propia igual de tejido conjuntivo y fibras musculares que constituyen la mucosa del esófago. La submucosa del esófago es un tejido conjuntivo denso fibroelástico que alberga las glándulas esofágicas verdaderas. No olviden, por favor, que dijimos que en la submucosa las únicas porciones del intestino que iban a contener glándulas son esófago y duodeno. Bien, estas glándulas pueden ser de dos tipos, pueden ser mucosas o serosas. Las células mucosas por lo general presentan núcleos basales, planos y abundantes gránulos de mucinógeno. Y las serosas por lo general tienen núcleos redondos de posición central con abundantes gránulos de pepsinógeno y lisocima. Recordemos que el plexo submucoso del sistema entérico se encuentra en esta capa muy próximo a la capa circular interna. La muscular externa del esófago, a diferencia de otras regiones, está constituida por fibras musculares lisas y esqueléticas. El tercio superior del esófago se encuentra con mayor predisposición de fibras esqueléticas. El tercio medio es de una manera mixta, tanto fibras esqueléticas como lisas, y el tercio inferior es primordialmente y únicamente por fibras musculares lisas. Nuevamente no olvidemos que el plexo de Auerbach se encuentra acá ocupando su posición habitual entre la capa muscular circular interna y longitudinal externa. La serosa del esófago pues está rodeado principalmente de adventicia hasta que atraviesa el diafragma. Una vez que atraviesa esta capa muscular, pasa a estar rodeada por serosa, que como vimos ya anteriormente tiene una capa de un epitelio plano que rodea el tejido conjuntivo de esta porción. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica en la que se pueden diferenciar todas estas capas que hemos venido mencionando. Continuamos con el estómago, pues esta es la porción más dilatada del conducto alimentario. Puede albergar hasta 1500 ml de alimentos y jugos gástricos. El bolo alimenticio pasa del esófago al estómago a través de la unión esófago-gástrica, donde se bate hasta formar el quimo, y este posteriormente pasa al intestino delgado a través de la válvula pilórica. Ahí tenemos anatómicamente, el estómago presenta cardias, que es la porción que se une con el esófago, el fondo, que es una parte abobada que se encuentra a la izquierda del cardias, el cuerpo, que es la porción de mayor tamaño como vemos en la imagen, y el píloro, que es la porción que se va a conectar con el intestino delgado. Todas las porciones, las regiones del estómago presentan arrugas, como vemos acá en la imagen, en su mucosa,
que le permiten distenderse. Además, el epitelio gástrico se invagina formando unas fosas gástricas que se conocen como foveolas. Acá podemos ver una imagen histológica donde vemos la transición de estos epitelios. Miren todo el esófago, un epitelio plano, estratificado, y posteriormente tenemos el estómago con otro epitelio muy característico y esas depresiones que hemos dicho que eran las foveolas gástricas. Muy bien, entonces hablemos ahora de la mucosa del estómago. Está constituida por un epitelio cilíndrico simple que produce moco. Este moco tiene la función de proteger al propio tejido del estómago de la autodigestión, ya que ayuda a mantener un nivel de pH neutro para neutralizar el ácido que produce esta porción del conducto alimentario. Las células de revestimiento superficial penetran en las fositas gástricas, en las foveolas que mencionamos, para dar lugar a las glándulas oxínticas. Entonces ahí tenemos el epitelio cilíndrico simple. Miren, acá podemos observar una imagen histológica. En la derecha podemos ver cómo inicia la fosita gástrica a deprimirse, a hundirse hacia el tejido conjuntivo, y no olvidemos que cualquier depresión de tejido epitelial da lugar a la formación de glándulas gástricas en este caso. Bien, entonces continuamos. Debajo de este epitelio, en la mucosa, tenemos la lámina propia de la mucosa. Esta viene a contener a las glándulas que acabamos de mencionar, y además tiene obviamente células propias del tejido conjuntivo, como células plasmáticas, mastocitos, fibroblastos, etc. Estas glándulas oxínticas, estas depresiones que hemos dicho que constituyen glándulas, están formadas por 6 tipos celulares. Tenemos las células de revestimiento superficial, que son las que hemos mencionado, las células parietales, células mucosas, células principales y células enteroendocrinas. Las células mucosas se encuentran principalmente en la porción del cuello de las glándulas oxínticas. Son cilíndricas, pero presentan cierta deformación por la presión que ejercen una contra otra. Poseen microvellosidades cortas en su superficie, núcleos basales y un citoplasma lleno de gránulos que contiene el denominado moco soluble. Este moco, a diferencia del que secretan las células de revestimiento superficial, se encarga de lubricar y reducir las fuerzas de fricción que se generan al batir el contenido gástrico. Las células regeneradoras se encuentran dispuestas a nivel del cuello en un número reducido. Estas, como su nombre nos dice, se encargan de proliferar para reponer las células especializadas que tapizan estas glándulas oxínticas. Las células parietales o células oxínticas son las células que se encargan de la producción de ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico. Tienen una forma piramidal y en su estructura presentan diversas invaginaciones en su superficie apical, que se conocen como canalículos intracelulares. Podemos ver en la imagen, ¿verdad? Bien, como mencionamos, estas células se encargan de la producción del ácido clorhídrico. Para que el ácido clorhídrico se produzca se requieren 3 fases. Una fase cefálica impulsada por estímulos parasimpáticos que inducen la liberación de acetilcolina, una fase gástrica que se da gracias a la presencia de los alimentos en el estómago y estimula la distensión gástrica inducida por hormonas, y una fase intestinal
en la que la secreción se debe a la presencia de comidas en el intestino delgado. Las células parietales, para la producción del ácido gástrico, en su superficie tienen receptores para acetilcolina, gastrina e histamina. Cuando estas sustancias se unen a estos receptores, dentro de la célula parietal, la anhidrasa carbónica pasa a formar ácido carbónico que posteriormente se disocia en iones hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a ser liberados al exterior de la célula parietal gracias a una bomba de hidrógeno potasio, que va a liberar hidrógeno al exterior y va a permitir el ingreso de iones de potasio al interior de la célula parietal. Posteriormente, el aumento de potasio dentro de la célula parietal va a activar otra bomba que va a liberar potasio al exterior junto con cloro. Y en el exterior de la célula parietal es donde se va a llevar a cabo la formación del ácido clorhídrico, gracias a que estos dos iones han sido liberados de esta célula. Existen bastantes células oclusivas y que se encuentran en estas células para evitar que este ácido clorhídrico que se ha producido pase a través de células contiguas. Además, muchos otros componentes que ayudan a proteger la mucosa gástrica de la acidez, como el bicarbonato y las prostaglandinas. Las células principales se encuentran presentes en la base de las glándulas oxínticas, tienen forma cilíndrica, núcleos basales y microvellosidades cortas y gruesas. En su citoplasma se encuentran gránulos llenos de pepsinógeno y fabrican también la hormona leptina, que es principalmente producida por los adipocitos, que inhibe la sensación de hambre. Las células enteroendocrinas son un grupo grande de células dispersas en la mucosa estomacal que reciben diferentes nombres. Algunos reciben nombres de acuerdo a la tinción que captan, como las células argentófinas, y otros reciben tinción de acuerdo a la sustancia que secretan. Por ejemplo, tenemos las células A que secretan glucagón, que es una sustancia que estimula la glicogenólisis. Tenemos las células D que secretan somatostatina. Las células G que secretan gastrina, que aumentan la secreción de ácido clorhídrico, la motilidad gástrica, la relajación del esfínter pilórico. Las células GR que secretan grelina y leptina, que ayudan a la saciedad y el hambre, a la sensación de saciedad, la grelina, y de hambre, la leptina. Las células SL que liberan histamina y aumentan la secreción de ácido clorhídrico, y así muchas otras que se pueden encontrar dispersas incluso en intestino delgado, y se han identificado muchas de estas células en el aparato respiratorio. Continuamos entonces con la muscular de la mucosa, que son fibras que se disponen en 3 capas. No se confundan, esta muscular de la mucosa no constituye las fibras musculares que se encargan del peristaltismo. ¿Okay? La muscular de la mucosa se dispone en 3 capas, una circular interna, longitudinal externa y una longitudinal más externa. La submucosa es tejido conjuntivo colagenoso denso y regular con abundantes vasos linfáticos y vasos sanguíneos. De igual manera, el plexo submucoso ocupa su posición habitual. La muscular externa del estómago está constituida por 3 capas, una capa oblicua interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa. Esta disposición para facilitar la labor del órgano de mezcla de alimentos con su propio contenido secretor. Y igualmente el plexo mientérico de Auerbach se encuentra dispuesto en la posición habitual. La serosa, que rodea todo el órgano, está constituido por tejido conjuntivo laxo rodeado de epitelio plano simple.
Bien, continuamos con otra porción del conducto alimentario, el intestino delgado. Continúa al estómago, es el segmento más largo del tubo digestivo con aproximadamente 7 metros de longitud. Se divide en tres regiones, duodeno, yeyuno e ileón con características histológicas similares. El intestino delgado digiere el material alimenticio y absorbe los nutrientes. Al igual que el estómago presenta esas arrugas en su superficie mucosa que le permiten distenderse, esos pliegues que vimos, el intestino delgado igual presenta ciertas modificaciones en su superficie luminal. Como vemos acá, puede presentar unos pliegues circulares que se conocen también como válvulas de Kerckrin, que son pliegues transversales de la mucosa y submucosa que forman unas rugosidades permanentes, que por lo general terminan en la mitad proximal del íleon. Estos pliegues triplican la superficie de absorción y aumentan la velocidad de desplazamiento del quimo. Pueden presentarse también vellosidades, que son protrusiones de la lámina propia con forma de dedo, es decir, la lámina propia de la mucosa empuja su epitelio superficial hacia la luz intestinal. En su núcleo existen abundantes vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Las vellosidades son más numerosas en el duodeno y multiplican por 10 la superficie de absorción. Y por último, las microvellosidades que nosotros ya conocemos son prolongaciones del citoplasma de las células superficiales que multiplican por 20 la superficie de absorción del intestino. Igualmente podemos encontrar las criptas del Lieberkühn, que son glándulas, invaginaciones, depresiones de la lámina propia que se encuentran entre las vellosidades, que ya vamos a ir viendo posteriormente. Entonces acá en esta imagen histológica que vimos anteriormente, podemos ver el epitelio cilíndrico del intestino delgado con esas vellosidades que son como deditos. Las microvellosidades, no se confundan, se encuentran en cada célula como prolongaciones de la membrana. Y las partes que se hunden vendrían a ser las criptas del Lieberkühn, que tienen una función glandular. Vamos a ver más adelante. Iniciamos con la mucosa intestinal. Como vemos, es un epitelio cilíndrico, simple. Cubre las vellosidades y los espacios intervellosos y está formado por 4 tipos celulares. Tenemos los enterocitos, que son células altas con núcleos basales y numerosas microvellosidades. La principal función de estas células es la digestión final y la absorción de agua y nutrientes. A su vez, reesterifican los ácidos grasos que se esterifican para poder absorberse por estas mismas células y los convierten en triglicéridos, formando a su vez los kilomicrones. Las células caliciformes son glándulas unicelulares, su número aumenta por lo general en el íleon y fabrican mucinógeno. Este mucinógeno hidrata la mucina, que es un componente del moco que sirve como una capa protectora que tapiza la luz intestinal. Tenemos igual las células enteroendocrinas que vimos en estómago, que son varias, son un grupo grande de células que secretan diferentes sustancias que colaboran con la función digestiva. Y las células M, que se encuentran en las regiones donde hay más folículos linfoides y pertenecen al sistema fagocítico, es decir, ayudan con el sistema inmunitario fagocitando sustancias extrañas, virus, bacterias, etc. La lámina propia del intestino delgado está compuesto por esas vellosidades que les decía, vemos ahí punteadas.
es la lámina propia que empuja ese epitelio cilíndrico hacia la luz intestinal. Este tejido conjuntivo tiene en su núcleo abundantes vasos sanguíneos y vasos linfáticos que colaboran con su función inmunitaria, con la función inmunitaria que se encuentra en este órgano. Acá podemos ver igual las criptas del Lieberkühn, que vienen a ser lo contrario a esas vellosidades. Son las depresiones, hundimientos que se encuentran entre las vellosidades. Las criptas del Lieberkühn son glándulas tubulares simples que se abren a los espacios intervellosos. Presentan células muy similares a las que mencionamos anteriormente, enterocitos, células enteroendocrinas, células M, pero a su vez presentan otros tipos de células, como las células regeneradoras, las células intermedias y las células de Paneth. Ahí tenemos las criptas de Lieberkühn, esos hundimientos, depresiones del epitelio, y las células regeneradoras y células intermedias que se encuentran en estas criptas tienen principalmente la función de reemplazar a las células muertas del revestimiento epitelial. Las células de Paneth, que también se encuentran en las criptas, se reconocen, como vemos en la imagen, por esos gránulos rojizos que existen en su citoplasma apical. Estas células de Paneth tienen la función de secretar sustancias antibacterianas como la lisozima, defensina, y forma el factor de necrosis tumular, necrosis alfa. La muscular de la mucosa está compuesta por fibras elásticas que se organizan en una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Estas fibras musculares son las que proporcionan el movimiento de las vellosidades. La submucosa del intestino delgado está constituido por tejido conjuntivo fibroelástico, denso y regular, con abundante aporte linfático vascular. En el duodeno, esta submucosa alberga las glándulas de Brunner, que son glándulas tubuloacinares, como vemos en la imagen, que producen un líquido mucoso rico en bicarbonato. De esta manera neutralizan la acidez del quimo que proviene del estómago. La capa muscular externa del intestino delgado se organiza en una capa circular interna y una capa longitudinal externa, como es habitual. El plexo entérico ocupa su posición habitual y esta es la que se encarga del peristaltismo que ocurre en el intestino delgado. La serosa, como sabemos, se convierte en adventicia en la segunda y tercera porción del duodeno únicamente. Luego continúa como serosa en toda la extensión del órgano. Acá podemos ver una micrografía electrónica en la que miren cómo se disponen las vellosidades en el intestino, y ahí está, se ven las células cilíndricas, que es el epitelio que las conforma. Por último, el intestino grueso. Esta es la porción del conducto alimentario que se subdivide en ciego, colon, recto y ano. Mide aproximadamente 1,5 metros y absorbe la mayor parte de agua e iones del quimo. El colon no tiene vellosidades, pero sí posee numerosas criptas de Lieberkühn, con ausencia de las células de Paneth, incremento de las células caliciformes y aumento de las células enteroendocrinas y fibroblastos. Ahí tenemos entonces el intestino grueso, conformado por ciego, colon y también el recto,
Poseen un epitelio cilíndrico simple en su mucosa. La submucosa está constituida por un tejido conjuntivo denso y regular, y la muscular externa se organiza en forma de 3 bandas que se conocen como tenias colónicas. Ahí vemos. Estas 3 bandas que se conocen como tenias colónicas mantienen una tensión constante y van a formar las austrias, que son esas como bolsas que son características del intestino grueso. El recto y el conducto anal, como mencioné anteriormente, el recto tiene una morfología muy parecida a lo que es ciego y colon. El conducto anal, que continúa recto, tiene una longitud de 3 a 4 centímetros, presenta criptas de Lieberkühn cortas y en poca cantidad, para desaparecer a la mitad del conducto anal. La mucosa del conducto anal presenta unos pliegues longitudinales que se conocen como columnas de Morgani, que forman las bolsas anales. El epitelio es cúbico simple y pasa a plano estratificado no queratinizado hasta el orificio anal, y posteriormente pasa a un epitelio plano estratificado queratinizado porque se continúa con la piel fina. La lámina propia alberga glándulas anales y perianales. La submucosa es tejido conjuntivo fibroelástico que alberga grandes plexos venosos, los plexos venosos hemorroidales externos e internos, y la muscular externa es una capa circular interna muy engrosada, seguida de una capa longitudinal externa, pero esta capa circular interna se encuentra engrosada, muy engrosada, ya que va a formar al esfínter anal interno. El esfínter anal externo vendría a estar constituido por las fibras musculares, por los músculos del piso pélvico.